Hebreos, Nuevo Testamento, libro de los Hebreos, capítulo 3, para los que tienen Biblia. Hebreos capítulo 3. Si no tenés Biblia y sos cristiano, tenés que comprarte una o bajar la aplicación en tu teléfono. Es bueno que tengas Biblia. Cristiano tiene que tener Biblia. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 voy a leer y luego vamos a orar. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, verso 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu del Señor, ¿quién dice? Diga conmigo, el Espíritu de Dios. ¿Quién lo dijo? Oído aquí, porque es el Espíritu que habla. Por lo cual, como dice el Espíritu del Señor, o el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la prevaricación en el día de la tentación en el desierto. Palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús pido, Dios, una unción especial para compartir tu palabra. Y venga sobre cada oyente una unción especial para oír lo que tú tienes que hablarles, por el Espíritu, a cada uno de nosotros. Que tú puedas guardar mi lengua, mi boca, para solo pronunciar las palabras que tú tienes que hablarnos. Espíritu Santo, te ruego, Dios, ahora, ayúdame a llevar el mensaje que nos diste a cada persona y que a través del poder de tu palabra sean transformados los corazones. Para la gloria de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. ¿Hay alguien que puede dar un fuerte aplauso a Jesús? Tome su asiento. Quiero predicar acerca del tema corazones endurecidos. Hay cosas que no explicamos. ¿Cómo suceden cosas? Déjeme contarle algo. Cuando tenía 7, 8 años, en aquellos entonces, parece lejos, ¿no? Estamos hablando de 40 y tantos años atrás. Había una costumbre, y seguramente en tu país también, no sé si acá también, seguramente que acá en los Estados Unidos hace 40 años atrás sucedía, o un poquito más, 45 años atrás, sucedía esto. Había gente que vendía en las calles y vendían enciclopedias. Y las enciclopedias de aquel entonces sí que eran enciclopedias. Porque imagínate, cada libro era, pero la tenías que llevar en carretilla. Porque no solo eran grandes, eran cuadrados, sino que eran gordos. Tenían como 1000 y pico de páginas. Y si no, contarle a aquellos que iban a la escuela por los años 70, 80, 90, cargábamos una mochila que, por favor, no sabemos cómo hoy tenemos la espalda derecha. Hoy muchos no tienen discos dañados ni hernias discales, no sé por qué, solamente por la gracia de Dios. Yo me acuerdo que yo llevaba mi mochila, que era como no como las mochilas de ahora, sino que era una maleta pero mochila. Y eso no tenía nada de algodón para proteger los hombros, ¿no? Imagínense, llevábamos tantos libros que darle un mochilazo de eso a alguien lo mataba.
Y en esta semana, recordando esas cosas, me recordé que un día en la casa apareció un señor. Golpeó y estaba mi papá, salió y estaba vendiendo enciclopedias de la Segunda Guerra Mundial. Eran 5 libros, pero libros de verdad. No de los libritos esos que venden ahora. No, libros de verdad. Eran grandes. Cuando vos lo hablabas, tenía un mapa. Claro, y a mí me emocionaba porque yo veía una serie que se llamaba Combate. En aquel entonces en blanco y negro en mi país se veía Combate, la serie. Era un pelotón que en la Segunda Guerra Mundial hacían incursiones y así era la película, 1 hora tardaba la película y todos los días la daban a comer. Y yo estaba enloquecido porque a mí me gustaba ver los aviones, los barcos, las armas y toda esa vaina, ¿no? Y cuando yo veo a este hombre viniendo con esa enciclopedia, me volví loco. Digo, papi, por favor, cómprame, dele, por favor, dele gusto a su niño, mire cómo le gusta. Y yo miraba las fotos y esos aviones. Y el Señor estaba explicando, esto le explica todo lo de la guerra mundial, cómo fue, cómo a dónde, y qué pasó, y los hechos más importantes en cada libro, eran no libros, sino tomos, el tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5. Y ese, de verdad que era tomo, porque verdaderamente, brother, era grande ese libro. Papá me lo compra. Y como yo era un apasionado de esas cosas, me acuerdo que empiezo a leer el libro. Y el libro contaba desde el principio cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial. Contaba los años posteriores, antes del año 41. En el año 41 empezó la Segunda Guerra Mundial. Ahora vea, no quiero hacerle una clase de historia, simplemente déjeme terminar para llevarlo a donde yo quiero, por la palabra. En los años 30, Stalin estaba gobernando Rusia, o la anterior URSS, la anterior Unión Soviética, Unión de la República Soviética, cosa que ya no existe. Y Stalin da la orden a un comandante llamado Nakirakusi, un nombre medio raro, Nakirakusi. Y la orden era expropiar todos los campos donde se cosechaban y se sembraban alimentos. Y aunque los dueños de los campos, de las tierras, se resistieron, porque eso es lo que hace el comunismo. El comunismo te quita todo. Ahora nada es tuyo, todo es del gobierno. Esto pasa en Cuba. O esto pasó en Cuba. Y este es el ejemplo que tomó Cuba. Stalin expropió todas las tierras. Y se hicieron dueños del Estado de las tierras. Tierras que producían alimento para 100 millones de habitantes en aquel entonces, en la URSS, en la antigua Unión Soviética. Estamos hablando año 30. Y lo que muchos no saben, en que entre el año 30 y el año 41, cuando Alemania invade la Unión Soviética con una operación que se llamó la Operación Barbarroja, que desencadenó la declaración de la Segunda Guerra Mundial, lo que muy pocos saben y que el libro
pude leerlo en el libro o en la enciclopedia del tomo 1. Lo que muy pocos saben es que la Unión Soviética cayó en una hambruna. En 10 años, escúcheme, míreme por favor, murieron 25 millones de personas por hambre. Hitler mató 3 millones de judíos. Stalin mató 25 millones de rusos por hambre. Y uno se pregunta, ¿cómo una persona que dice que ama a su nación? Uno se pregunta, ¿cómo una persona, un hombre, puede dejar morir 25 millones de personas, niños? Una gran cantidad de niños murieron en eso, de hambre. ¿Cómo una persona puede dejar morir a su propio pueblo de esa manera? Que sabiendo que con un poco de comida todo se soluciona. 25 millones murieron. Y lo más terrible de estos 25 millones que murieron, lo más terrible que engrosó aún más el error, fue que cavaron fosas gigantescas y los enterraron peores que unos perros. En los años 90, haciendo excavaciones en Bielorrusia, en la antigua Bielorrusia, descubrieron fosas con miles y miles de cadáveres que habían enterrados como NN. Y uno se pregunta, ¿cómo un hombre puede hacer eso? Pastor, explíqueme. En los años 80, Sudán estaba sufriendo una hambruna terrible. 100 personas, en su gran mayoría niños, por día morían. Y en Etiopía había un hambre terrible. Canadá compra 8.000 toneladas de alimentos. Escuche por favor. Y se asocia con Estados Unidos para enviar. Canadá compró 8.000 toneladas de alimentos y Estados Unidos puso el transporte para llevarlo a Etiopía. Una nación gobernada por el comunismo. ¿Y sabe qué pasó? Los generales de aquellas naciones negaron el acceso a los alimentos. ¿Cómo? Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo puedes ver a un niño totalmente desnutrido que sus huesitos de sus piernas son como mis 2 dedos? ¿Cómo puede ver gente morirse y negarle los alimentos que eran gratis? ¿Cómo? ¿Cómo se produce eso? Y eso no solo pasó en los años 30 al 40, eso no solo pasó en África en los años 80. ¿Se recuerda? Michael Jackson compone una canción que cantan: nosotros somos el mundo, we are the world. Nosotros somos el mundo. Para ayudar a África y sacarla de la hambruna. En los años 80 fue eso. Sino que hoy eso sucede ahora.
Hoy, en el año 2021, en Cuba, ¿hace cuánto? ¿Un mes atrás? Hoy es 29 de agosto del año 21. Hace un mes atrás, los cubanos en la isla se levantan porque no tenían medicamento ni no tenían alimento. Ni medicamentos ni alimentos. Y esto generó un grito en los 4 puntos cardinales de los 50 estados de los Estados Unidos. ¿Y el grito cuál fue? A ver los cubanos que están aquí, ¿cuál fue el grito? ¡Patria y vida! Los cubanos empezaron a salir de las calles. Y les recuerdo, cubanos americanos, en su gran mayoría americanos, hijos de cubanos que nacieron aquí, empezaron a caminar por las calles. En esta ciudad hubo una gran manifestación. Y esto desencadenó que los periódicos y las noticias en la televisión fuera la orden del día. Patria y vida. Queremos un país mejor, decían los cubanos, o dicen los cubanos. Y organizaron una manifestación para llegar a la Casa Blanca. Que yo no sea cubano no quiere decir que no conozca. Entre la gente que pastoreo hay hermosos cubanos con corazones grandiosos que tienen familia ya en Cuba, que para comunicarse por teléfono tienen que hacer malabares. El gobierno les quitó la internet en las manifestaciones. Presos políticos, gente desaparecida hay en Cuba. Esto está pasando ahora. Y una manifestación de miles de cubanos americanos se dirigieron hasta la Casa Blanca para reclamar: patria y vida, haga algo por nosotros. Haga algo por Cuba. Como una persona específicamente que está gobernando esta nación en la Casa Blanca le da la espalda a miles de cubanos americanos que llegaron a la Casa Blanca y que ordenó el desalojo de la Casa Blanca para que se vayan ¿a dónde? Los desalojó, los movió, le dijo: se tienen que ir de aquí a la embajada cubana. Eso es lo que pasó en este mes. En lugar de atenderlo, decirle: bueno, mande un delegado, una persona que escuche la protesta, que le presenten una carta con un petitorio. No hizo nada, le dio la espalda, cerró los ojos al dolor de miles de cubanos y de millones que están en la isla, padeciendo hambre y necesidad de todo tipo, y diciendo: si quieren protestar, vayan a Cuba. Eso es lo que dijo. Porque el decir: no quiero que protesten aquí en la Casa Blanca, váyanse a la embajada de Cuba, y decir: vayan a Cuba a protestar. Ellos no son cubanos, ellos son americanos, protestando en Estados Unidos. Pero se le da la espalda. ¿Cómo? ¿Cómo puede un hombre no ver la necesidad de otra persona? Explíqueme, pastor. Bueno, déjeme que te explique. Es que cuando se endurece el corazón,
no hay ninguna sensibilidad. Podés ver a un niño totalmente desnutrido, con el vientre inflado, muriéndose, y no te causa nada. Podés ver a una persona desvalida y no te importa nada. No importa nada quién muere. Aquí tengo que tomar decisiones y me importa nada quién está de acuerdo o no, quién muere o no. Yo tomo las decisiones. Hombres con un corazón endurecido. Y el Espíritu de Dios dice: cuando oís la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Y esto pasa en los gobiernos, pero ¿qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu vida con tu familia? Cuando el corazón se endurece, cuando hacemos oídos sordos a lo que Dios nos está hablando, nos importa nada el vecino, nos importa nada el compañero de trabajo, nos importa nada el hermano que viene a la iglesia. Y esta es la realidad de hoy. Si usted va conmigo, por favor, y me acompaña con su Biblia. Déjeme decirle algo, por favor. Vivimos en un mundo en donde los seres humanos somos imperfectos, pecadores. Y que buscamos o tratamos de establecer sistemas de gobierno que beneficien a los pueblos. Pues déjeme decirle algo, por favor, en esta tarde. El único sistema que yo conozco y que sé que funciona es el sistema que está en esta preciosa y poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios brinda al hombre un sistema donde funciona. La palabra de Dios brinda al hombre un sistema que sí funciona. Pero ¿sabe qué? Muchos han despreciado la palabra de Dios. Muchos la han hecho a un lado, la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo aquí a usted. La fuerza de los Estados Unidos, todo su poder en los Estados Unidos, es porque esta nación está basada en la palabra de Dios. ¿Escuchó? La fuerza de los Estados Unidos es porque los cimientos de esta nación fueron construidos con la palabra de Dios, con la fe en Dios. Y Estados Unidos no puede perder a Dios. Amén. No puede perder la palabra de Dios. Porque cuando pierde Estados Unidos la palabra de Dios, entonces, ¿qué quedará de las naciones que quieren ser libres? ¿Qué quedará de aquellos que tienen la esperanza? Que al ver esta nación la ven como ejemplo de la democracia y la libertad. Mis hermanos queridos, la fuerza de esta nación es Cristo Jesús. En que millones de cristianos como hoy domingo se reúnen en las iglesias a orar, a adorar y a leer su palabra, la palabra de Dios. Mis hermanos queridos, mis hermanas queridas,
En Hebreos capítulo 3, verso 12. Mire lo que dice así. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos. Le está dando una palabra a los hermanos. Esta es una palabra para la iglesia. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, o que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mírenme por favor, présteme atención. El pecado endurece el corazón. Lo vuelvo a repetir, el pecado es una de las cosas que endurecen el corazón. ¿Cómo? ¿Cómo puede una persona ser tan indolente, sin ningún afecto, sin ningún sentimiento? ¿Cómo una persona no puede ni siquiera parpadear para tomar una decisión que afecta a millones de personas? Porque el pecado los engaña y endurece el corazón. Dios te ama con locura. El amor de Dios es tan inmenso. La palabra de Dios dice que su amor no podemos salir de él porque es tan alto, y es tan profundo, y es tan ancho, como dice el coro, que no podemos salir de él. Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado, porque el pecado destruye las vidas. El pecado te hace insensible. El pecado te endurece el corazón a tal punto que no hay ninguna sensibilidad. ¿Qué es pecado? Déjeme decirlo de esta manera. El hombre no es mentiroso porque él miente. Oído aquí, piense lo que estoy diciendo. El hombre no es mentiroso porque él miente. Él miente porque es un mentiroso. El hombre no es un ladrón porque roba. Él roba porque es un ladrón. Entonces, ¿el pecado qué es? Una naturaleza. La Biblia le llama la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es eso? Explíquemelo, te lo explico. Tranquilo, ya vamos. Ahí vamos para allá. Eso quiere decir que el pecado se hace parte del hombre, como es parte su mente, sus brazos, sus piernas. El pecado no es tan en el acto, sino en lo que está adentro del que lo hace. El pecado no es adulterio, mentira, no, sino lo que está dentro. No es un acto, entienda. El pecado se mete tan adentro de la persona, que ahora la persona es un pecado. Mis hermanos queridos, mis hermanas queridas, entienda algo, por favor. El pecado endurece el corazón. El
pecado es más que decir una mentira, o hacer adulterio, o emborracharse. El pecado es mucho más que eso. El pecado te hace enemigo de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. El pecado nos condena a vivir una eternidad sin Dios. O si lo quieres más directo, el pecado te condena a vivir en el infierno. Hoy cuando se habla del pecado, se habla de manera genérica, para que nadie se ofenda, ¿vio? Y entonces cuando vos hablas de manera genérica el pecado, entonces el pecado pasa a ser nada. Es normal. Entonces cuando vos hablas con una persona, mirá, lo justifica todo. Justifica su pecado y cree que está bien. La homosexualidad es un pecado aunque esté legalizada. El aborto es un pecado por más que lo hayan legalizado. Es pecado. Es pecado y el que peca se le endurece el corazón. Como una persona pone a una mujer en una camilla, la anestesia y con diferentes herramientas arrancan de su vientre una vida sin ninguna contemplación. Hoy los que legalizaron el aborto, míreme por favor, no se sienta avergonzado, avergonzada. Estoy diciendo la verdad. Dicen que lo que está en el vientre de esa mujer no es un niño o una niña. Es un feto. Eso como decir es un bofe. ¿Sabes lo que es un bofe? Una cosa que se comen los gatos. Alimento para gatos. Es un feto. ¡No! La vida está en el vientre de esa mujer. Y si no, háblele al padre o háblele a esa mujer embarazada que cada día le habla su vientre. El aborto es asesinato legal y es pecado. Y cada uno de los que votaron a favor de las leyes homosexuales y de las leyes del aborto tendrán que rendirle cuenta no a mí ni a ti, sino a Dios. Porque son tan responsables y tan culpables como aquel que está en esa clínica practicando ese aborto. ¿Duro? El pecado endurece el corazón. Por eso con tanta facilidad podemos dar vuelta a la cara en una esquina cuando alguien está extendiendo la mano pidiendo comida. Y fíjese, esta palabra de los hebreos viene para la iglesia, para los hermanos. Mire que no haya un corazón malo, endurecido por causa del engaño del pecado. Santo Dios. El pecado endurece el corazón. Y la iglesia de hoy ha amañado el pecado. Iglesias que tienen músicos adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, homosexuales adentro de los altares. No hay santidad. Viven una vida
dentro de la iglesia y fuera viven otra. Pero para todo hay una justificación y una excusa. Pero déjeme decirle, tus excusas en el cielo no tendrán ningún valor. Y mientras tú sigas en la práctica de tu pecado, tu corazón será cada día más duro, más indolente. Primer mensaje que dio Jesús, ni bien entró en el ministerio, ¿saben cuál fue? Arrepiéntanse. Hoy el mensaje del arrepentimiento en las iglesias no existe. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Eso no puede transformarse en una naturaleza nuestra. Todos pecamos todos los días, pero eso no puede ser algo habitual en tu vida. Tiene que parar algún día. Tiene que parar. ¿Y cómo para? Viniendo a la presencia de Dios. Y siendo honesto contigo y con Dios, diciendo: soy pecador. Necesito tu ayuda, Dios. Perdona mis pecados. Hoy el hombre viene a la presencia de Dios para demandarle a Dios bendiciones, mas muy pocos vienen con un corazón humillado, pidiendo perdón por sus pecados. Y por eso la humanidad está sumergida en un corazón tan duro y tan de piedra. Y cuando el corazón se endurece de tal manera, el Espíritu Santo no puede tocarte. El pecado endurece el corazón. ¿Escuchó? ¿Cuántos dicen amén? Déjeme decir algo. Yo sé lo que el pecado hace. Yo lo he visto a lo largo de estos años. Yo he visto grandes predicadores que llenaban estadios, predicadores con iglesias de miles y miles y miles de personas, quedar totalmente destruidos por el pecado. Yo sé lo que te puede hacer el pecado a ti. Te va a destruir, te va a volver nada. El pecado agarra al más fuerte y lo lleva a lo más profundo y lo rompe. El pecado descuartiza un matrimonio, destruye un hogar. El pecado lo que hace no solo es separarte de Dios, te destruye por dentro, acaba con tu vida espiritual, porque el que hace pecado está muerto espiritualmente. Y eso tiene que parar en tu vida. ¿Por qué hay gente que no terminan de comprometerse nunca? ¿O por qué hay gente cristiana, estoy hablando, que entraban por la puerta de la iglesia, eran los primeros en llegar? Ni bien llegaban, su corazón se derretía en la presencia de Dios, derramaban lágrimas en el altar y eran los últimos en irse. Porque hoy ya no sentís lo que sentías antes. Porque ya no, hoy
ya no mojan tus lágrimas, tus mejillas. ¿Por qué tú no sientes nada en la casa de Dios? ¿Por qué te cuesta tanto servir a Dios? ¿Por qué al hombre le cuesta comprometerse con Dios? Yo tengo la respuesta. El pecado que endurece y destruye las vidas. Esa es la respuesta. El pecado te separa de Dios, te hace enemigo de Dios. Te ama a Dios con locura, sí. Pero tú has tomado tu decisión que en lugar de buscar a Dios, buscas hacer y cometer pecado. En lugar de que ocupe Dios el primer lugar, tú desplazas a Dios del primer lugar y pones ese deseo carnal, injurioso, que ofende a Dios en primer lugar. Entonces hay un montón de excusas diciendo, no, Dios comprende. Dios no te comprende. Mentira. Dios no comprende eso. Porque viene Dios hablándote una y otra vez diciendo, ¡hey, es hora! Despiértate tú que duermes. Te alumbrará Cristo. Él no te comprende porque Él todavía está con los brazos abiertos diciendo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Todavía Cristo está brindando la esperanza y la oportunidad para que tengas vida y vida en abundancia. Hay que dejar el pecado, porque el pecado destruye. Isaías capítulo 63. Isaías, el profeta del Mesías, capítulo 63, verso 17. Mire lo que dice. Hace una pregunta, está orando y dice, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar en tus caminos? Y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por tu amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Míreme. La falta de temor de Dios endurece el corazón. Lo repito, la falta de temor de Dios endurece el corazón. Ya las iglesias no se respetan. Ya no se respeta a Dios. Ya no se respeta la palabra de Dios. América está perdiendo el temor de Dios. Y esto nos está haciendo a una nación con hombres y mujeres con el corazón duro de piedra, que le dan la espalda a Dios sin ningún parpadeo. Hoy se dictan leyes a favor de la comunidad gay. Pero eso no les quita el pecado encima. Porque el único que perdona el pecado es la sangre de Jesucristo. Vos podés ser un homosexual y te amamos en la iglesia. Y te ama Dios. Pero la homosexualidad es pecado. Y por más que sea legal en Estados Unidos, el único que puede perdonar pecados tiene nombre y apellido y se llama Jesucristo nuestro Dios. ¿Escuchó?
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Removieron los 10 mandamientos de los edificios públicos. Pero pusieron un salón completo en la Casa Blanca en honor a los homosexuales. Hoy tú pones en Facebook algo que no les conviene y te borran, te bloquean. Pero en Facebook ponen fotos pornográficas y nadie bloquea nada. ¿Y cómo sabe, pastor? Usted mira esas páginas, ¿no? En esta semana la pastora bien preocupada dice, mira, tengo esta pastora y mira, y hay estas fotos. Pero no puede ser. Habla de cosas de adelgazamiento, pero papi, estas fotos están duras, están como exóticas, están como sexuales. Digo, mandale mensaje a la pastora que deje de poner esas cosas. Manda mensaje, nadie responde. 2 semanas después, la pastora, mi esposa, tu pastora, me vuelve a hablar en estos días, el sábado creo. No, el viernes fue. Me dice, habíamos terminado el programa de ella y me dice, papi, todavía. Bueno, vamos a buscarla por Instagram, vamos a mandarle un mensaje por Instagram. Y busco por Instagram, le doy el teléfono a mi esposa, mandarle el mensaje, decirle a la señora que a ver qué hace. Responde para atrás de inmediato, dice, nos robaron la página. Y están poniendo cosas pornográficas. La hemos declarado para que la bloqueen y todavía no está desbloqueada o no está bloqueada. Pero vaya a hablar mal de Biden. Vaya a hablar a favor de Trump. Vaya a decirle algo en contra de los homosexuales y tu página queda bloqueada. Pero la pornografía es símbolo de la pérdida del temor de Dios. Estudios en Utah hicieron un estudio de 20 años de pornografía y sacaron 3 conclusiones. La primera, déjenme que estoy aquí porque, ay Dios mío, está haciendo largo. La pornografía es adicta. La pornografía te esclaviza. Te hace esclavo. Y ya no tienes control, necesitas ver. Esta es la conclusión a la que llegaron en Utah. La Universidad de Utah hizo un estudio profundo acerca de 20 años de pornografía y sacó la conclusión. Primero, es adicta. Segundo, la pornografía incita a la persona a aumentar el consumo. En otras palabras, ya no es solo adicto, ahora necesita cada día una dosis más grande. Y por último, la pornografía te hace insensible. ¿Entiende por qué hay tantos que violan niños? Insensible, corazón duro. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios.
Porque cuando se pierde el temor de Dios y una persona se involucra y no quiere dejar la pornografía, después no tiene ninguna sensibilidad. Padrastros violando a sus hijastros o hijastras. Y voy más profundo, estoy hablando de insensibilidad. ¿Cómo un hombre puede penetrar a un bebé de 6 meses? Estamos locos. Estoy hablando verdades hoy aquí. Y no puedo reírme de todo lo que estoy diciendo. Le pedí a Dios, Señor, ayúdame a predicar esto, es duro. Hay cosas difíciles que tengo que decir. Pero eso es lo que hace la pornografía. ¿Cómo te atrapa? Por una foto hoy, un video mañana. Y cuando te quieres acordar, estás siendo parte de un pecado que te robó el temor de Dios. Temor de Dios endurece el corazón. Vaya conmigo, Marcos. Estoy terminando. Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Mi esposa se fue Está con los niños, ¿verdad? ¿Está aprendiendo algo? El corazón se endurece por causa del pecado. El corazón se endurece por causa de la falta de temor de Dios. Marcos capítulo 3, verso 5. Mire lo que dice aquí. Entonces mirándolo, Jesús está haciendo esto. Entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada seca, sana. Míreme por favor. En su casa sigue leyendo la historia. Hay un hombre con la mano seca. En la iglesia, donde hay fariseos, donde hay un montón y una mano de hipócritas. Jesús está ahí. Hay una persona necesitada. Era sábado. Para estos era inverosímil, era algo terrible parar el servicio por hacer una oración por un necesitado. Eso no se podía hacer. Religiosos. La religiosidad endurece el corazón. ¿Escuchó? Usted no es religioso. Algunos pueden decir, pero ¿ustedes qué son? ¿Ustedes son cristianos religiosos? No. El cristianismo no es religión. El cristianismo es una relación con Jesucristo, el Señor, que puede agarrar el corazón más entrenebrecido, más pecador, y transformarlo en un corazón nuevo, puro, limpio por la sangre del Cordero de Dios. Eso es el cristianismo. El cristianismo transforma las vidas para siempre. El cristianismo te cambia porque tú tienes una relación con Jesús. La religión tiene una relación con las reglas. Venga a mi iglesia. Aquí no hay velas. Acá no hay estatuas. No hay reglas. No hay de esos reza 5 Padre Nuestro y te perdonamos el pecado. No. I'm sorry por los católicos. Pero estoy diciendo la verdad.
y le guste o no le guste a quien sea, por decir la verdad no voy a pedir perdón. ¿Aló? No me voy a disculpar por decir la verdad. La religión esclaviza y endurece el corazón. Y tú que vienes a la iglesia como cristiano, tú tienes que tener una relación, no con una religión, con Cristo Jesús. Tomarte de la mano de este Dios maravilloso y hacer que Dios te toque. Mire esa que se sacude, ¿qué es eso? Déjala, que el Espíritu Santo la está llenando. ¿Qué es eso de hablar en lengua? Bueno, vas a tener que vos meterte en el río y que Dios te bautice con el Espíritu Santo y la manifestación de hablar en otras lenguas. Porque aquí no hay una religión, aquí hay poder de Dios cuando vos te conectás con el Espíritu. Aquí hay poder de Dios cuando vivís una vida relacionada con Jesús para la gloria de Dios. ¿Aló? ¿Hay alguien que puede celebrar por eso? Yo a veces miro a la gente y digo, no aplaude o no está muy contenta, porque no, pero sí está recibiendo, ¿verdad? ¿Qué palabra hoy? La religión endurece el corazón. Marcos, capítulo 6. Este hecho me rompió. Capítulo 6, verso 52. ¿Lo tiene Marcos 6, 52? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos los corazones. Cuando vos tenés el corazón endurecido, no entendés las cosas de Dios. ¿Escuchó? Jesús se reúne con sus discípulos. Está reunido allí. Acaban de ver 2 milagros extraordinarios. La multiplicación de los panes y los peces que le da de comer a más de 20,000 personas. Ellos lo vieron. Fueron ellos que presentaron a Jesús 5 panes, 2 peces. Y vieron que con 5 panes, 2 peces, 20,000 personas comieron y sobraron 12 cestas. Y el segundo milagro que ellos están viendo es que metidos en la barca se levanta una tormenta. Jesús viene caminando por las aguas. Pedro le dice, si eres tú, que yo también vaya. Dice, vení para acá, camina tú también. Pedro camina por la agua, para la tormenta, sale de la barca, pone la orilla. Y todavía están pensando, ¿cómo fue el milagro? Y hay gente así. Vos le mostrás un milagro, se le creció la pierna, se sanó de esto y todavía están cuestionando cómo pasó esto. Es que los milagros son milagros, no hay que entenderlos, hay que creerlos. Cuando Dios hace un milagro en ti, no tienes que entender. Cuando Dios está trabajando en ti, no tienes que entender, tienes que creer. Y ellos están pensando, ¿cómo multiplicó los panes? ¿Cómo paró la tormenta? Y Jesús les dice, hey, tu corazón está duro, por eso no podés creer. Se volvió de piedra tu corazón. En 1906, hace 114 años atrás, se da una profecía. Esta profecía tiene 3 partes. La primera parte de esta profecía dice que en los últimos días
o en los días venideros que están por venir, decía la profecía, una de las cosas que iba a ocurrir en las iglesias, y estamos hablando de que Jesús está mirando a los discípulos, son los discípulos que no entienden los milagros y que su corazón está endurecido. Esta profecía en 1906 está dividida en 3 partes. La primera dice que el énfasis de las iglesias va a estar más enfocado en el poder que en la justicia. Aló, cualquier parecido con la realidad, yo no tengo la culpa. Queremos poder, no queremos hacer justicia. Eso es lo que está pasando en las iglesias. Poder. El segundo enfoque es el enfoque en la adoración. Es hermoso tener un grupo de adoración. Es hermoso levantar las manos y adorar. Es maravilloso tener un grupo de danzoras y danzores que bailen y dancen para el Señor. La profecía decía que los tiempos que iban a venir, la iglesia iba a tener enfoque en la adoración. ¿Está bien? Sí. El problema es que adoramos a un Dios que no oramos. No hay intercesión, no hay oración, pero venimos a la iglesia a adorar. Adoramos a un Dios que no tenemos, con el que no tenemos una relación por la oración. Queremos adorar a un Dios vivo, al cual con Él no conversamos ni escuchamos. La tercera parte de la profecía decía esto, que el énfasis en los días por venir iba a ser en los dones más que en el señorío de Cristo. Y lo estamos viendo. Hoy se exalta más los dones de sanidad que al que sana, que es Cristo. Está la realidad. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando no quiere entender las cosas de Dios, no quiere creer las cosas de Dios, se endurece. Mire lo que dice en Marcos, y con esto termino. Capítulo 16 de Marcos. El corazón se endurece por el pecado, por la falta de temor, por la religiosidad. El corazón se endurece por la incredulidad. Capítulo 16 de Marcos, versículo 14. Jesús está con los 11 discípulos. ¿Lo tiene? Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y mire lo que hizo Jesús. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mírenme, por favor. Hace años que predico el Evangelio y hace años que trabajo como pastor. Años, muchos años.
He visto a hombres borrachos, he visto a drogadictos, pandilleros, he visto gente destruida por el pecado y con una simple palabra, en unos cuantos minutos, ponen la mano en su corazón y declaran que Jesucristo es su Salvador. Y sus vidas son transformadas por completo en un instante. Y en más de 30 años de ministerio yo he visto cristianos por los cuales he tenido que trabajar por años y no quieren cambiar, no escuchan, no entienden, no creen. Les hablamos de un Cristo resucitado y les vienen 5.000 preguntas que revocan lo que nosotros hablamos. Una lucha constante que agota al pastor, que agota al ministro. He visto por años y he tenido que luchar con cristianos de esta naturaleza, incrédulos, con una dureza en el corazón. Dios te va, vamos mi hermano, vamos a servir a Dios, que las cosas van a cambiar. ¿Usted le parece ser el pastor? Y uno como viene con todo el envión, como que le ponen el freno de mano. Yo, vamos mi hermana, no se rinda, viene la prosperidad para usted. Yo no creo. Hermano querido, hermana querida, Dios te va a prosperar. Ofrenda con alegría, da tu diezmo con obediencia. Ya está mangueando, ya está tirando la manga. Este hombre no sabe cómo. Dios te va a prosperar porque el que da recibe. Eso es mentira. Incrédulos, duros de corazón, escuchan una palabra por más de una hora y todavía están preguntándose cómo va a ser. Jesús dice que les reprochó a los religiosos, dice que los miró con enojo. ¿Lo leyó? No le miró con una sonrisa, se los quería comer. ¿Cómo cree que le reprochó? ¿Con una broma? ¿Cómo cree que Jesús fue aquel momento que entró? Él está resucitado. Le habían dicho, una de las que le había dicho fue María Magdalena, ¿se acuerda? Es el mismo domingo, le dijo, he visto al Maestro resucitado. Tomás dijo, hasta que no ponga yo el dedo en su mano, en su agujero y en la mano en el costado, no creo. Y aparece Jesús y dice, acá estoy, Tomás, vení para acá, poné la mano en el costado, poné tu dedo, incrédulo. ¿Cómo crees que fue? ¿Con una sonrisa? No, con enojo. Deja de ser incrédulo, deja de ser incrédula. La incredulidad endurece tu corazón, te aleja de la manifestación gloriosa que Dios va a desatar sobre tu vida en las próximas semanas. Vuelve a servir a Dios, vuelve a levantar tu fe, vuelve a recuperar la alegría, vuelve a recuperar el gozo de la salvación. Vamos, es el momento de volver a creer, es el momento de declarar que Cristo, oh Cristo nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros. Este es el momento de decir que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros para la gloria de Dios. Hay alguien que puede aplaudir, hay alguien que puede celebrar. Si ese aplauso es para esta palabra, quiero que te pongas de pie.